Hola, muy buenas amigos y amigas de YouTube. Hoy hablaremos de algo que me habéis pedido, pues hice una encuesta en Twitter y os pregunté sobre qué queríais que fuera el próximo vídeo y como de vez en cuando os hago caso, pues aquí está. Este vídeo va sobre creación de personajes. Antes de nada quiero que entendáis lo importante que es esto para una novela, porque muchos pensaréis que lo más importante que hay es la trama, pero creo que la personalidad que pueda tener un protagonista puede tener tanta o más importancia que la propia trama de la novela. Es algo que a priori puede resultar obvio, pero hay veces que incluso he visto novelas que la trama flojea un poco, pero por un personaje genial la novela ha salido hacia adelante y digamos que puede contrarrestar esa parte que es un poco más floja que es la trama. Os puedo poner algún ejemplo, que sin ir más lejos me voy a Dan Brown, no sé si veis detrás de mí que tengo todas las novelas. He de reconocer que me enganchó con el Código Da Vinci, no voy a mentir, pero lo hizo a través del personaje, no lo hizo a través de la trama ni de nada, porque ya había leído sobre ese tema, ya lo conocía, pero el personaje a mí me cautivó. Hay que reconocer que el profesor Landon pues tiene carisma, tiene algo que te atrae, que hace que quieras leer sobre su historia, aunque luego no esté muy documentada, no esté muy basada en cosas que puedan ser reales, o etcétera, etcétera, etcétera. No sé si visteis uno de los vídeos que hice de reseña, en este caso fue El regreso de Catón de Matilde Asensi, en el cual os comenté que la trama no era tan buena como en el último Catón, pero que el personaje de Ottavia Salina a mí personalmente me tenía enamorado. Es un personaje que a mí me cautiva y entonces me hace querer saber más sobre ella y me hace leer la novela más a gusto, digamos. También hay casos que son lo contrario, digamos, hay novelas con tramas muy buenas y con personajes muy buenos. Podría hablaros del personaje Irina de Cicatriz de Juan Gómez Jurado, podría hablaros de Maya Salazar, la inspectora de Dolores Redondo, la trilogía del Baztán, podría hablaros incluso de Augusto Ledesma o Ramiro Sancho, los personajes de César Perejellida en su trilogía. Y bueno, hay un largo etcétera, pero son personajes que te llegan, que te hacen sentir algo, que hacen que quieras conocer su vida y que no solamente te importe lo que está viviendo la novela, sino también conocer un poco más de ellos. No te importaría conocer otra historia en la que estuviera involucrado porque realmente te ha gustado el personaje. Y luego hay novelas con tramas muy buenas y personajes muy flojos, pero de las que prefiero no hablar ahora mismo, porque no creo que sea el tema que nos ocupa ahora. Ahora vamos nosotros a crear un buen personaje. ¿Cómo debemos hacerlo? Lo más importante en un personaje, escribamos lo que escribamos, el género que sea, es que sea humano. A ver si me explico. Tú puedes crear, aunque sea fantasía, lo que importa realmente es que el personaje sea real, que tú puedas creértelo. Si no te crees al personaje, no te crees la novela. Es así de simple. Vosotros diréis, ¿ya está? Digo yo, pues sí, es así, lo siento. No, quizás este vídeo solamente sirva para decir que tenéis que humanizar al personaje. ¿Cómo se hace eso de humanizar? Pues realmente tenéis que miraros vosotros mismos y comprender que un personaje debe actuar de distintas formas en distintas situaciones. A ver si me logro explicar. Hay una frase muy buena de Ortega y Gasset, que creo que la conocéis, que es yo soy yo y mis circunstancias. Eso quiere decir, sin ir más lejos, que lo que nos ha pasado, lo que nos rodea en ese momento, nos hace ser como somos. Entonces nuestro personaje tiene que ser igual. No podemos plantearnos un personaje que ande en línea recta y que no salga de ahí. No, porque a nosotros en nuestra propia vida nos pasan cosas que nos hacen hablar de una determinada manera, pensar de una determinada forma, contestar a alguien bien, contestar a alguien mal. Nuestros propios estudios quizás nos hacen hablar de un determinado tema de una forma, de otra. Eso tenemos que verlo también a la hora de crear un personaje. Vosotros tenéis que pensar que las cosas que os han pasado a lo largo de vuestra vida os han hecho ser lo que sois ahora. No quiero decir que todo tenga que ir de traumas y de experiencias malas, sino también las experiencias buenas incluso nos hacen ser como somos ahora, pero las malas no tienen por qué ser tan malas tampoco. Simplemente tener claro que cuando hable, cuando actúe, cuando se mueva, cuando camine, lo hará a través de una serie de circunstancias que le han hecho hacerlo así. ¿Cómo podemos explorar esas circunstancias? Hay una técnica muy sencilla. Imaginemos que nos sentamos delante del personaje y le hacemos una entrevista. Es decir, tú puedes crearte un personaje. Imaginemos que lo haces en una libreta, por ponerte un ejemplo, creas un pasado que ha tenido, pues estudió en tal universidad, o no estudió, o se salió del colegio a los 12 años, o cualquier cosa. Entonces tú tienes que preguntarle sobre esos hechos. Por ejemplo, si salió del colegio a los 12 años, pregúntale ¿por qué? ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué saliste? ¿Cómo era tu situación familiar?
esa situación familiar te ha influido a lo que eres hoy en día. Si, por ejemplo, esa persona se ha hecho rica haciendo cualquier trabajo, pregúntale cómo fue ese esfuerzo para conseguir eso, porque normalmente, a no ser que sea por un milagro, nadie se hace rico de la noche a la mañana, a no ser que seas político en este país o te toque una primitiva. Pero, en definitivas cuentas, lo que quiero contaros es eso, que os sentéis y preguntéis a vuestro personaje sobre esos hechos que vosotros mismos os habéis inventado, que le preguntéis sobre eso para que él os conteste. Entonces eso os servirá cuando estáis escribiendo la novela para saber cómo contestaría cuando tiene una conversación con alguien, o cómo actuaría cuando simplemente se encuentra delante de un acertijo y tiene que utilizar toda su capacidad para resolverlo, etc. Hay muchas opciones en las que podéis utilizar esa técnica que os he comentado y que os servirá sobre todo para saber cómo actuaría. Y sobre todo intentad no hacerlo siempre de la misma manera. Una técnica que funciona mucho es que nuestro personaje tenga un pasado tortuoso. Eso funciona bien, eso vende bien, porque esa intriga de saber qué le pasó, cómo pasó y eso, la verdad que intriga bastante a la gente y anima a seguir saliendo de él. Yo de hecho lo he hecho, por ejemplo en Cryptos lo hice con el personaje de Julie y bueno, es un capítulo que se encargó de escribir el gran Robert López Herrero y bueno, ya sabéis que eso gustó mucho, si no lo sabéis leer la novela y lo sabréis. Pero bueno, no utilizarlo siempre porque no es tampoco creíble que todos los personajes al final tengan una mancha en su pasado que les haya hecho ser de tal forma. Simplemente hay cosas que no son tan tortuosas que ya digo que nos pueden hacer ser de una forma o ser de otra. Como ya comenté en el vídeo de Scrivener, hay unas hojas en el propio programa que sirven para poder crear ese personaje, en el cual le ponemos un nombre, lo describimos físicamente, describimos su situación actual y describimos situaciones de su pasado que le han hecho ser como es. Incluso puedes describir manías que tiene, puedes describir tics, por ejemplo, que pueda llegar a tener, pero son cosas que al fin y al cabo lo hacen único, que lo hacen vuestro y que lo hacen interesante. ¿Y todo esto para qué sirve? Todo esto sirve simplemente para que se cumpla la clave fundamental para que el lector disfrute con vuestra novela, y es que el lector empatice con vuestro personaje. Es decir, si esa persona se puede sentir identificada de una forma o de otra con tu personaje, la lectura será más fluida, será más amena y la trama tendrá mucha más fuerza y será mucho más, al final, placentera. Y sobre todo también ser creativos. Vuestros personajes no pueden ser ni los más guapos, ni los más listos, ni los más valientes. No, los personajes dudan, las personas dudan, nosotros dudamos. Si tú tienes que pegar un salto de 3 metros para no meterte una buena hostia, vas a dudar porque tendrás miedo de dártela realmente, tendrás dudas de si vas a llegar y al final podrás decidir si lo saltas o no lo saltas. Entonces tu personaje tiene que ser igual, no puede llegar y decir, ala, un salto de 3 metros, salto y ya está. No puede ser porque tú no lo pensarías así. Y bueno, me habéis preguntado mucho también sobre los nombres de los personajes. Eso tampoco creo que tengáis que comeros mucho el tarro con eso, porque en realidad importa más cómo sea, cómo actúe, a cómo se llame. Eso no quiere decir tampoco que le pongáis el nombre que sea, el nombre que le pegáis una patada a una piedra y como suene, pero por lo menos os quiero decir que tampoco tengáis que pensar que su nombre influirá en la novela y en cómo será el desarrollo ni nada. Simplemente yo el nombre de los personajes normalmente me suelen venir conforme estoy escribiendo su personalidad y sus rasgos, me suele venir un nombre, se lo dejo y si me gusta bien y si no se lo llevo a cambiar. No es algo que lo vea tan fundamental y es algo que tampoco debéis de pararos mucho, por lo menos en mi opinión, porque creo que al fin y al cabo importa mucho más el cómo sea, cómo se llame. Y bueno, sé que no os he descubierto tampoco nada nuevo, pero realmente lo que quiero que tengáis claro, yo me lío mucho hablando, a veces que repito las cosas sin darme cuenta. No valgo mucho todavía para grabar este tipo de vídeos, soy más de escribir que de grabar. Pero lo que sí que quería era, sobre todo, que tengáis claro que las dos bases para crear un buen personaje es que os cojáis esa hoja que os he comentado, no tiene por qué ser de Scrivener, la podéis crear vosotros mismos, nombre, cómo es por fuera, cómo es por dentro, cómo es su pasado, cómo es su familia, todas esas cosas que creamos que pueden influir para cómo actuará. Y lo segundo, que tengáis claro el tema de la entrevista, es muy importante y muy efectivo que lo hagáis porque realmente os enseñará a pensar como vuestro personaje, os enseñará a actuar como él y os hará mucho más creíble las situaciones en la propia novela. Entonces da igual, ya os digo, que escribáis thriller, que escribáis erótica, que escribáis fantasía, sea como sea, vuestro personaje tiene que ser humano. Pero ya sabéis a lo que me refiero cuando os digo humano. Y nada más, espero que os haya gustado, ya sé que de verdad
no es gran cosa, pero bueno, voy haciendo lo que puedo, voy dando los consejos que puedo. Me gustaría hacer más vídeos, sobre todo si veo interés por vuestra parte. Ruego me disculpéis el no saber todavía crearlos muy bien, no tener la soltura que debería frente a la cámara, pero bueno, poco a poco la iré cogiendo. Podéis hacerme propuestas sobre qué queréis que os haga vídeos. Os digo ya que no me desnudo porque no tengo un cuerpo muy agradable a la vista. Entonces, sobre otras cosas, pues podéis pedir lo que queráis, que seguramente pase de vosotros. Y bueno, nada más, si os ha gustado, darle a me gusta en el vídeo, compartidlo, porque puede ser de ayuda para otros escritores. Y nada, nos vemos por Twitter, en la dirección que aparece aquí mismo. Si queréis también me podéis ver en Facebook, en la dirección que también aparece. También tengo Instagram, también podéis seguir, y si os ocurre alguna red más de la que quiera estar, me lo decís y yo me hago una cuenta enseguida, o sea que es por eso que no haya problema. Y nada, socios y socias, nos vemos en el próximo vídeo, no sé de qué será, no sé cuándo será, espero que sea pronto, y nada, sed malos porque es lo que toca.